that bring us hope. FMI versus bonistas, bonistas versus FMI. ¿Cómo se preparan los acreedores privados ante este comunicado del FMI? Estamos en comunicación con Jorgelina Do Rosario, periodista editora de Bloomberg News. Muy buenas tardes, Jorgelina. Gracias por atendernos. Lucina. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias a ustedes. ¿Cómo cayó el comunicado del FMI y esta contribución apreciable que el FMI espera de los acreedores? Bueno, era un comunicado que se estaba esperando cuando terminara la misión del Fondo Monetario en Buenos Aires, que justamente finalizó ayer. Recordemos que es la primera misión técnica bajo la presidencia de Alberto Fernández por una línea de crédito de 56.000 millones de dólares. Básicamente los bonistas estaban esperando un comunicado, lo que no se sabía 100% con certeza era qué es lo que iba a decir. Y bueno, nos enteramos ayer que el Fondo Monetario Internacional dijo que la deuda argentina es, como está el día de hoy, insostenible, ¿no? Un cambio de postura con respecto a la última revisión que había hecho el programa en julio del 2019. La primera reacción de los mercados fue una leve caída en los bonos internacionales. Si bien había el mercado también estaba descontando un poco esta posición del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Por qué? Como se considera que el organismo es un prestamista de última instancia y que en su estatuto no pretende, ni se puede, ni se autoriza una quita sobre ni capital ni intereses que de la plata que otorga a los distintos países en el mundo, iba a haber un entendimiento de que la quita más grande le iban a tener que tener los bonistas privados. Se alinean políticamente, era, digamos... Aquí la cuestión es... los fondos de inversión, estos fondos, algunos representados por el abogado de Paul Singer, bueno, que ha tenido bajo su responsabilidad fondos buitres en Argentina, está en contacto con Argentina a lo largo de los últimos años durante el gobierno kirchnerista. Esos fondos, cuando escuchan un comunicado como este, que explícitamente menciona una contribución aceptable de los acreedores privados, por un lado, y habla de la insostenibilidad de la deuda, es decir, que justifica que Argentina no haga tanto ajustes, pero sí se concentre en las quitas. ¿Cómo le cae a estas cabezas que, bueno, ven cierta litigiosidad en estas situaciones? A ver, sobre la quita que van a tener que sufrir los bonistas privados se está hablando hace meses. La gran pregunta, obviamente, es ¿cuánto? ¿No? Si bien, como te decía, el comunicado no es una sorpresa, te da la certeza que se va alineando hacia esa postura. Nuevamente, la gran pregunta que no se resuelve, porque se va a resolver en una negociación entre el Fondo Monetario entre los bonistas privados y el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional como una especie de árbitro con este tipo de comunicados, con este tipo de señales, te da a entender que, digamos, la pregunta es cuánto, porque la quita no era algo que creo que estaba descontado, ¿no? El porcentaje sobre el valor presente neto de los bonos es lo que se está mirando ahora. Lo más sorpresivo es entonces, Jorgelina, lo más sorprendente entonces es en comparación con el FMI de Christine Lagarde del año pasado y la indicación o sugerencia al gobierno argentino de entonces, el presidente Mauricio Macri, de continuar con el plan económico, es decir, con el ajuste hacia el déficit, hacia la solución del déficit fiscal o la reducción del déficit fiscal. Eso, no darle tanto peso a eso, ¿es una diferencia sustancial que puede inquietar a los bonistas? Bueno, en realidad creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? La ley de emergencia económica le dio una continuidad a lo que es la reducción del déficit fiscal, o al menos mantener el déficit fiscal en esta línea. Cuando Fernández asume la presidencia, muchas de las dudas de los inversores eran: bueno, ahora se va a venir la expansión del gasto público, ¿no? Se van a desfasar otra vez de la tendencia de tener un equilibrio, digamos, un equilibrio fiscal primario para llegar en algún momento hacia el superávit.
Eso no se vio desde el primer día. La ley de emergencia económica avaló un montón de subas de impuestos para que eso no pasara y esa señal ya estaba dada. Ahora, el Fondo Monetario en el comunicado sostiene que un ajuste no es ni política ni económicamente sostenible. Es decir, que está dejando en stand-by la posibilidad de que el gobierno argentino continúe con una política de ajuste. Que suban los impuestos no necesariamente quiere decir que hay un ajuste, en el sentido que la política puede seguir gastando ese dinero. ¿Esa es una preocupación que tienen los bonistas? Bueno, un ajuste se puede dar por dos maneras, ¿no? Por, digamos, recortar un montón de gastos o subir ingresos. En este caso se hizo un ajuste, pero subiendo un montón de impuestos. Así que Argentina, el gobierno de Fernández sí hizo un ajuste. Lo hizo en diciembre y lo sigue aplicando. Sí, como bien remarcás, esa parte del comunicado se podría decir que llama la atención porque obviamente el organismo siempre apuntó a conseguir de toda la manera posible, con el mayor esfuerzo posible, el sendero hacia el superávit fiscal primario. Bueno, la situación parece en este caso que en esa línea específica, como bien remarcas, ha cambiado. Ahora bien, Luciana, yo lo que quería aclararte era lo siguiente. Si bien hay distintos tipos de bonistas privados, algunos que tal vez puedan tener más litigiosidad que otros, no estamos hablando todavía, no hay en el panorama lo que conocemos como fondos buitres, ¿no? No, claro. Hay algunos fondos que son, digamos, buscan más riesgo, que son los hedge funds y este grupo de acreedores liderado por Monarch, que, digamos, siempre buscan activos más riesgosos, no solo Argentina, pero no estamos hablando de niveles de litigiosidad. Los bonos hoy están cotizando, para que te des una idea, entre 40 a 50 centavos por dólar. Los fondos, digamos, buitre, los fondos que buscan grandes ganancias, entran a niveles más bajos, de 20 centavos, 15 centavos por dólar. No estamos en ese escenario. Los dichos del presidente del Banco Central en relación a que un default todavía no está fuera del horizonte y podría darse, es posible, ¿inquietan o es un arma de negociación que está usando el gobierno argentino para ir marcando la cancha después de, además, este apoyo del FMI también sosteniendo que la deuda no es sustentable? Yo creo que siempre la carta del default los soberanos la tienen ahí sobre la mesa, ¿no? Porque es una de las principales amenazas que les pueden demostrar a los bonistas. El gobierno igual demostró ya hace poco tiempo, incluso con la situación que había ocurrido en la provincia de Buenos Aires, que fue un ida y vuelta hasta que terminaron haciendo un pago de capital, que no quiere defaultear porque eso desordenaría la economía. El default lo que te sucede es que tiene consecuencias muy malas, y no solo muy malas, sino bastante impredecibles y difíciles de medir sobre sobre la economía real, ¿no? Esa economía real que también el gobierno sabe que tiene que reactivar, porque, digámoslo bien, ¿no? La misión del fondo entendemos que se está yendo con números más claros de los que conocemos públicamente, de proyecciones de crecimiento, de proyecciones de fiscales, monetarias, porque si no, no puede hacer un análisis de sustentabilidad de la deuda sin esas proyecciones. Ahora bien, a ver, Jorgelina, en ese sentido me parece muy interesante lo que decís. Si el FMI, la misión que llegó a la Argentina, se va con números más precisos y más claros de los que cuenta comparativamente con la opinión pública, de los que tiene la opinión pública, y llega a esta conclusión de que la deuda no es sostenible, se quiere decir que esos números son preocupantes. Bueno, básicamente la sostenibilidad de la deuda ellos la calculan a fin del 2019, entiendo que con el Producto Bruto Interno del 2019, porque tampoco tenemos muchos detalles, pero la calculan hasta ese momento. Pero para calcular la sostenibilidad de la deuda, digamos, no es una foto estática, es una película, ¿no? Es hacia adelante, como es. Entonces, obviamente que el sentido que se ve es que se fueron con números más claros de un plan macroeconómico que el público obviamente todavía no conoce, y yo entiendo que hacia adelante los bonistas también van a querer ver esos números, porque siempre estamos entre primero soluciono la deuda y después te muestro el plan de crecimiento, y en realidad esas cuestiones van de la mano, ¿no? Necesitamos ver cuál es tu plan de crecimiento para saber
si podemos aceptar como bonistas, ¿no? Jorgelina, este plan o no. Tengo una última cuestión. Aquí el gobierno argentino está celebrando este comunicado y en la lectura que se hace, el FMI le habría terminado dando la razón al gobierno. Ahora, vos señalás que aquí hubo un ajuste y el gobierno niega que esté siendo un ajuste y además se ha anunciado que se van a actualizar los precios de las tarifas. En realidad hay una retórica de apoyo a la línea argumentativa del gobierno, pero en realidad el gobierno está tomando decisiones muy alineadas con las exigencias del fondo. Bueno, no conocemos qué es lo que va a pasar con el acuerdo con el fondo, ¿no? Esa es una de las grandes incógnitas con las que se va la misión. Sabemos que Argentina por ahora no quiere tomar más el desembolso porque hasta ahora se usaron 44 mil millones de los 56 mil millones que tiene por el crédito. Fernández sí dijo que había sido un ajuste. En una entrevista que él había dado públicamente dijo, bueno, el que lo quiere leer como un ajuste por suba de impuestos, sí, pero bueno, es un ajuste sobre cierto sector de la sociedad. Lo importante también es que incluso lo había dicho el ministro de Producción, ¿no? Culfas había dicho durante la semana que en una de las reuniones con el fondo le están dando a entender que las tarifas se van a actualizar. Claro. Todavía no sabemos cómo, ni en qué medida, ni en qué sectores, como también decía hoy Cafiero, pero que no va a ser todo un congelamiento eterno, que luego sabemos que las consecuencias pueden ser más graves cuando haya desajustes. Muchísimas gracias, Jorgelina, por estas precisiones en torno al impacto del comunicado del FMI en los mercados. Gracias, muy buenas tardes. Saludos. Bueno, ¿cuál es el costado político de este apoyo del FMI al relato del gobierno? Está Martín Rodríguez Yebra con este análisis. Buenas tardes. Sí, el gobierno consigue un capital